recibir justamente el mismísimo dueño de casa, porque obviamente hubo una actividad denominada Mangoré, te recibe en su casa, pero por supuesto eso en cualquier momento se puede reprisar porque obviamente la casa lleva el nombre. Amigo mío Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la visita a mi casa, la casa de Mangoré, casa de la música Agustín Pío Barrios. Una arquitectura colonial o digamos neocolonial, en realidad un estilo ecléctico como la casa en que yo nací en San Juan Bautista Misiones. Así que aquí me siento muy bien y aquí tenemos un museo con partituras, discos y demás elementos que he utilizado a lo largo de mi carrera artística. Tenemos guitarras, la primera guitarra que se grabó en la historia de la música, porque yo fui el primer guitarrista clásico que grabó discos. A ver, ¿qué representa el dueño de casa justamente recibir a la gente y mostrar cada rincón de este museo? Y representa un pedazo de historia importante, porque modestia aparte, Agustín Pío Barrios Mangoré es el paraguayo más universal, el que ha trascendido, el que ha elevado la música paraguaya a la jerarquía, al estatus de música universal y que abordó, por cierto, música universal. Así que representa algo importante en la historia del Paraguay y creo que sobre todo los jóvenes deben conocerla y están invitados de hecho a participar de visitas guiadas que se programan con las instituciones educativas. Realmente aquí se vive cultura por donde se recorra y realmente la arquitectura de la casa ayuda muchísimo. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por visitarnos y sean bienvenidos a la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios Mangoré. Esto fue adquirido por el Congreso Nacional y fue inaugurado a finales de junio pasado, y parte de lo que estaba en el Archivo Paraguayo de la Música, que está en el Cabildo, se trajo acá. Hay todavía cosas que tenemos en el Cabildo y que seguramente con el tiempo vamos a ir trayendo para tener todo acá en la Casa de la Música. De hecho, por supuesto, la casa es inmensa. Esto con el tiempo se va llenando justamente de objetos, ¿verdad?, de nuestros grandes de la música. En este caso, ¿cuáles son las salas ya habilitadas? Bueno, tenemos la sala Agustín Pío Barrios Mangoré, que es la primera sala que está a la entrada de la casa, donde están todas las pertenencias de nuestro gran guitarrista. Luego tenemos la sala Félix Pérez Cardoso, donde tenemos parte de las pertenencias de Pérez Cardoso y también de otros músicos que actuaban con él. Luego tenemos la biblioteca Emiliano R. Fernández, y tenemos acá la sala Sofía Mendoza, y luego tenemos la sala Juan Carlos Moreno González, donde también están, aparte de las pertenencias de Moreno González, están de Luis Alberto del Paraná, de Mauricio Cardoso Campo y de otros. Luego tenemos el auditorio José Asunción Flores, que es el auditorio que dejamos para nuestras actividades musicales, digamos así, como conciertos o charlas o conferencias. Y tenemos el Instituto Paraguayo de Musicología Juan Max Bettner, que realmente lo hacemos en homenaje a un gran investigador como fue el doctor Bettner, pilar de la musicología paraguaya. Y tenemos el patio Luis Alberto del Paraná, que va a servir para nuestros conciertos de verano de música popular paraguaya. La mayoría de los museos, hablo a nivel justamente del país, se manejan así, ¿verdad? Gracias justamente a donaciones familiares, amigas y otras que se hace justamente la dura tarea de adquirir para poder recibir. Así es, y nosotros esperamos siempre, digamos, la donación de los familiares de todos los grandes músicos paraguayos. Acá queremos que estén todos los grandes. Ahí en nuestro auditorio hay una fotografía de muchos de ellos y queremos que realmente estén todos. Todo el Paraguay está invitado a venir a visitar esta Casa de la Música, que es la Casa de la Música Paraguaya. Está abierta la casa desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para realizar todas las visitas que quieran hacer.